Bueno, buenas tardes mis queridos hermanos, como ya hemos visto el tema de Primera de Corintios capítulo 3 y hemos dicho que del capítulo 2 versículo, inclusive del 1 hasta el capítulo 3 versículo 4, nos revela las escrituras y nos dice que el Espíritu Santo es el que revela absolutamente para poder comprender quién es Cristo. Habla de la predicación del Evangelio, la verdadera sabiduría que viene de Dios, contrastándola con la sabiduría que es terrenal. Ahora, el hombre puede ser fuerte, poderoso y rico, pero ninguno puede ser salvo, sino solamente cuando viene a través del Espíritu Santo que les ha revelado Cristo, lo que ha hecho el Señor, su muerte, sepultura y resurrección. En el primer siglo, y sobre todo en la iglesia de Corinto, que está en Grecia, había muchas disputas, disensiones, eran flojos en la forma de actitud, de conducta, de la ética cristiana, aunque tenían todos los dones, no les hacía falta de ningún don, pero faltaba justamente el amor. Había un desorden muy importante. El gran problema de lo que tratamos el otro día es que tenemos que distinguir los tres tipos de hombre o tres clases de hombre. Entonces vamos a colocar de esta manera acá, en el pizarrón se ve bien, tres clases de hombre. Tres clases de hombre. Entonces, de una manera u otra, yo voy a tratar de colocar acá que se ve bien los tres para que le quede bien. El primero nos dice el hombre natural en el versículo capítulo 2:14. Acá tengo la Biblia de las Américas, dice el 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Hablemos del hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El hombre psíquico, que tanto intelectual como emocionalmente está sin Dios. Es el inconverso, el incrédulo. Las personas de este mundo que no aceptan a Cristo no pueden tampoco si no fuera por una obra del Espíritu Santo. Entonces acá voy a colocar psíquicos, ¿está bien? El hombre natural. ¿Por qué? Porque al final cuando dice después del capítulo 3, se caminan o andan como el ser humano, la palabra ahí cambia, es antropos, que está dando la misma fuerza, ¿no? Entonces la palabra psíquicos, lo voy a colocar en rojo. La palabra psíquicos acá es natural. ¿Sí? Este es el 2:14 de Corintios, siempre hablando de 2:14. Después vamos a ver otra palabra que la encontramos en el capítulo 3, versículo 1. Y yo, hermano, no pude hablaros a vosotros como espirituales. Y la palabra es neumáticos. Entonces vamos a poner acá la palabra en griego, ¿sí? En el 3:1. Neumáticos. Esta palabra tiene que ver con espirituales. Como estoy grabando por Zoom, no estoy ahora con la camarita. Bien, y en el mismo capítulo 3 tenemos otra palabra que dice, sino que tuve que hablar como a carnales. Capítulo 3, versículo 1, la parte B. Carnales sárquicos. En el mismo 3, 1b podríamos poner, sí, es sárquicos. Sí, sárquicos. Vamos a poner rojo, vamos a poner negro. Sárquicos. En estas tres palabras confluye todo lo que queremos venir hablando. El hombre natural, espiritual y carnal. El sárquico es el cristiano carnal. Lo voy a distinguir así. Carnal. ¿Ok? Estos dos son personas que han nacido de Dios, que tienen el Espíritu Santo. Esta persona que es psíquico se maneja como que dice como ser humano, el hombre natural, el que no ha nacido de Dios. Por lo tanto, lo que distingue a unas personas y las otras es lo que dice en Judas, versículo 19, que no tienen el Espíritu Santo. Ahora, esta revelación tan importante, lo que hace el Espíritu Santo, la verdadera sabiduría, viene de Dios.
En estas tres palabras confluye todo lo demás. Después cuando dice, no pude hablaros como a neumáticos espirituales, está hablando de madurez, sino como a carnales. A carnales en este sentido tiene que ver con inmadurez. Dice como a niños. Esa palabra niños, voy a poner acá niños, es nipiois. A ver. Y esa está en el versículo 1 ya al final, sino como nipiois, es a niñitos. ¿Sí? Nipiois. ¿Es nipiois? Sí, nipiois. Les quiero mostrar que las tres palabras en griego son distintas. Nipiois es en la forma negativa. Un bebé tiene que crecer y despacito con la leche, pero cuando la persona está años y no crece, no puede comer alimento sólido, se convierte en esto, en la forma negativa. Esta misma palabra se utiliza en Hebreos 5:14. Debería ser ya maestro y son niños, tienen necesidad de leche. Es un tema de madurez. Así que, pero en las tres primeras es donde está el tema. Tres tipos de hombre, tres clases de hombre. ¿Qué quiero decir con esto? De todo lo que hemos visto. Hay una realidad, existen los cristianos carnales, sí, lo hemos visto, están en las congregaciones y van a seguir, porque el apóstol Pablo lo dice como una connotación dentro de la iglesia, que a través de también diversas disensiones y diferencias que puedan haber, celos, envidia y demás, Dios prueba. Dios quiere sacar aprobado a las personas aún dentro. Cuando alguien no soporta la prueba, huye de eso. En 1 Corintios 11, 19 nos muestra eso, que es una forma también de Dios probar a los que son aprobados. Ahora, cuando hay una pregunta, dice, ¿existe algo como un cristiano carnal o creyente que siguen pecando? Sí, porque la palabra sárquicos es pertenecer al campo de la carne pecaminosa. Quiere decir pecar continuamente o tener deseo por seguir pecando sin confesar su pecado y apartarse de eso, sin estar sensible al Señor. Es distinto al cristiano espiritual que trata, por más que peca, pero su corazón y su deseo de hacer la voluntad de Dios, estar de acuerdo a su palabra y no persiste en el pecado. Entonces es un tema de madurez. Una cosa que es un bebé espiritual porque ha nacido de Dios y empieza a dar los primeros pasos. Y otra cosa es ser un niño que hace tiempo que está y no ha madurado, aunque piense que ha madurado. La madurez espiritual tiene que ver con estar sujeto a la palabra, no porque no pecamos. No somos impecables, nadie es impecable. Somos solamente justificados por gracia, declarados justos por el acto divino de Dios en la obra de Cristo. Ahora, la palabra carnal sárquico, o sea, donde hacemos mucha fuerza, de donde dicen, bueno, pero si ustedes dicen que hay cristianos carnales, entonces están entendiendo mal la gracia. No, hermanos, porque la salvación en cuanto a justificación tiene que ver con una obra de Dios. Ahora, la madurez espiritual tiene que ver con un proceso, se llama santificación. Y hasta que el Señor nos venga a buscar, seguiremos caminando en Él o no. Y eso resultará en galardón y recompensa. Así que, ¿hay cristianos que pueden persistir en pecados, aunque fueron salvos y son salvos? Más vale que sí. Tenemos muchas situaciones donde Dios aún ha disciplinado a Ananías y Zafira porque pecaron. Tenemos otra situación de Simón el Mago que ha creído, sin embargo, ha persistido en el pecado y no nos dice más la Escritura sobre eso. Tenemos en 1 Corintios 11, 30, 31 los de la cena del Señor que muchos duermen. Tiene que ver con una connotación de una disciplina del Señor. También Hebreos. Así que es importante. Hay una realidad de diferentes experiencias cristianas. ¿Hay algún ejemplo de algún cristiano que hayamos conocido que se entregó al Señor, que vivió en los primeros tiempos del Señor y después no terminó también? ¿O persistió en el pecado? Más vale que sí, hay muchos. Con que haya uno solo ejemplo, es una evidencia que existe el cristiano carnal. El apóstol Pablo lo deja bien asentado. Ahora, cuando leemos todo el capítulo 2, tiene que ver, del versículo 1 al 13, que ya lo hemos estudiado, tiene que ver que el Espíritu Santo revela la verdadera sabiduría. Pero esta sabiduría depende de forma absoluta de la revelación e iluminación del Espíritu Santo. Porque cosas que ojo no vio, no han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. No son cosas ocultas y misteriosas que uno tiene que investigar. No, tiene que ver con la obra de Cristo. Nos ha sido hecho sabiduría de Dios. La cruz de Cristo, que para muchos es tropiezo, para el fuerte, para el rico y poderoso, a nosotros por gracia nos ha sido sabiduría de Dios y a todos los que han de creer de la misma manera. Si no fuera porque el Espíritu Santo nos revela y abre el entendimiento, jamás hubiésemos confesado o dicho que Cristo es nuestro Salvador y Señor. Primer punto importante. Entonces, cuando habla del 14 al 16 del capítulo 2, el hombre natural,
distinguiendo el hombre espiritual, la diferencia es totalmente porque el natural es un no regenerado, un no nacido de nuevo. Y el hombre espiritual es una persona que tiene el Espíritu Santo. Ahora, cuando vamos un paso más adelante, el apóstol Pablo del capítulo 3, versículo del 1 al 8a, que es lo que ya hemos visto el otro día en el estudio, habla del cristiano espiritual. Y cuando está dentro del 1 al 3a, muestra que no pudo hablarlos como espirituales, sino como carnales. No en cuanto a la obra de salvación, sino en cuanto a la condición y el carácter que demostraban, se comportaban como personas carnales, sarkikois. De ahí viene. Y acaso, como no puedo hablar como espiritual, estoy tratándolos como si fueran hombre natural. Y ahí la palabra, o hombres, aparece como antropois, donde viene hombre, ser humano. Y es sin Cristo. Habla de personas del mundo que no lo conocen. ¿Acaso tienen el Espíritu Santo y nos están beneficiando de las dotes espirituales para crecer? Sino que hay rencilla, celo, envidia, disensiones y demás. Y el cristiano se muestra en la madurez no solamente por lo que sabe de la Escritura, sino por el amor que tiene. Pero el amor sin la verdad es hipocresía. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Los cristianos carnales persisten en pecar. El cristiano espiritual sigue y persiste hacia la madurez. Entonces, cuando habla del 3b hasta el 8a inclusive, muestra los resultados de la carnalidad. Estas personas que persisten en pecar tienen consecuencias. Y hay un juzgamiento de las obras. Del capítulo 3, versículo 8b al 23, lo que hemos visto, Dios juzga las obras del creyente. No juzga a su persona, sino lo que haya hecho en su cuerpo, sea bueno o sea malo. Tenemos 2 Corintios 5:10, tenemos Romanos 14:10, tenemos varias porciones donde entendemos que el tribunal de Cristo, donde nos vamos a enfrentar mano a mano con el Señor, tiene que ver con un tribunal donde juzgará nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y el apóstol Pablo habla mucho de que ellos eran colaboradores de Dios y los que estaban siendo edificados son labranza de Dios. Pero que cada uno de ellos mira cómo sobreedifica sobre el fundamento, porque el fundamento no puede ser quitado y es Cristo. Pero sobreedificar es arriba, sobre las enseñanzas de los apóstoles y profetas. No hay que agregar ninguna revelación más. ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Cefa? Está diciendo que no sigan al hombre tampoco. Son solamente colaboradores de Dios. Uno riega, o sea, uno siembra, uno riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Las personas van a crecer conforme a la enseñanza que tengan y también cómo miren, o sea, cómo sobreedifican, cómo evalúan. Lo que le edifica lo tienen que aceptar. Retener lo bueno, desechar lo malo, dice 1 Tesalonicenses. Entonces es muy importante en el caminar y en el andar cristiano. Mira cómo uno sobreedifica. Si es oro, piedra preciosa y plata, son 3 materiales que no están en la superficie. Hay que profundizar, hay que excavar, hay que bucear hondo, hablando, ¿sí? En una metáfora. En cambio, heno, hojarasca y paja son solamente que sirven para el fuego. O sea que no queda nada de esa obra que el creyente, si persiste en pecado, si es liviano, si no ama a su Señor en entrega, no hay un espíritu de oración hacia Él, de dependencia, ni de dedicación a su palabra para poder andar conforme a Él. Entonces no hay entrega, no hay rendición, no hay discipulado, no hay señorío del Señor en su vida. Y eso será en cuanto a recompensa. Bien, cuando hablamos del capítulo 3, versículo 8b hasta 9, dice de esta manera. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa. Va a hablar de la recompensa que tienen. Y tanto el colaborador, de los que colaboran, sembrando la palabra del Señor, como otro que después va. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificios de Dios. O sea, que hay un edificio espiritual que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y a medida que se va formando la enseñanza, tiene que estar siempre la predicación, siempre instrucción. Siempre la instrucción y la enseñanza. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, dice Pablo. Yo, como sabio arquitecto, perito arquitecto, puse el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Él llevó el evangelio. Sí, a los hermanos habían conocido al Señor por medio del apóstol Pablo. Entonces, lo que le está hablando es de Cristo. El fundamento es Cristo. ¿Hay un servicio cristiano? Sí. Del 10 al 15 habla del juicio del cristiano. Cómo se va a llevar ese juicio y conforme a sus obras tendrán su recompensa. Y del 16 al 23 hay una advertencia muy seria para los cristianos que son carnales. ¿Se dan cuenta qué interesante? El que madura, el que progresa, es el cristiano espiritual. El cristiano carnal tiene el Espíritu Santo, pero no hace uso de él. Eso es muy importante. Ha dejado al Señor de lado por otras cosas, por rivalidades, por celos, envidias, y no crece. Manifiesta a los demás como que es espiritual porque a veces calla, porque a veces no dice las cosas,
porque parecía tener paciencia, pero eso no es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es promovido por el Espíritu Santo. Y en adversidades y momentos difíciles, saber perdonar, saber amar por medio del Espíritu Santo, no por fuerza humana. Eso no agrada al Señor. Bueno, algunas cosas de las que hemos visto también. Acá tengo mi apunte del que hemos visto el miércoles pasado. Hemos dicho que hay tres tipos de hombre. El hombre natural es el ateo, el infiel, el incrédulo, el religioso aún, y su intelecto y sus emociones lo gobiernan, está sumido en pecado. Es el inconverso, no ha sido regenerado, no ha nacido de nuevo. Cuando hablamos de un trono, como gráficamente podríamos poner el trono el ego del hombre y la cruz fuera del círculo, fuera, en cuanto a salvación. En cambio, el otro dos tipos o clase de hombre, tanto el carnal como el espiritual, tienen el Espíritu Santo. Y tendríamos que hacer un gráfico donde en el trono está Cristo y ellos están dentro del círculo un poquito más al costado, en cuanto a salvación. Pero en caminar, en el andar no tenemos ningún gráfico, porque cuando decimos, como dice Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, hay cosas que no hace Cristo por mí, sino que yo decido por Él también, vivir en cuanto a Él, y eso será recompensado. Entonces, esto es muy interesante. El filtro del cristiano es el amor. ¿Era necesario que haya envidias, pleito y celos? Sí, aunque era cuestionado por la forma en la que se manejaban y el desorden, era necesario para ser aprobados. Entonces vemos que el hombre carnal ha nacido de Dios, pero no vive según Dios. Vive en pecado. Y tres cosas importantes. No crece espiritualmente, no madura y no se puede cuidar solo. En cambio, el hombre espiritual ha nacido de Dios, crucifica continuamente la carne, los deseos de la carne, ¿no? Lo que habla Gálatas. Y la característica del hombre espiritual son tres que la he dado ya, ¿no? El estilo de vida no es cometer pecado continuamente, por eso lo distingue del hombre carnal. Tres cosas: el entendimiento de los deseos de Cristo, tiene deseos hacia Cristo, el fruto del Espíritu, que es muy importante, y la dirección del Espíritu Santo. Vive huyendo de las pasiones, vive escapando del mundo, resiste a Satanás, entiende las cosas que son espirituales y se vincula con las personas que de labios limpios y de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Se reúne con cristianos que de corazón limpio invocan al Señor. Ok, y eso es algo de lo que debemos aprender. Ahora, hay una realidad, existen distintas diferencias y ya la hemos visto. Tenemos 2 Timoteo 2:20 al 21 que existen dos tipos de utensilios, dos tipos de vasos, uno de honra y uno de deshonra. Pero también tenemos en Hebreos 5, del 11 al 14, de los que deberían ser ya maestros y siguen siendo niños. En el sentido negativo es nipios, en el sentido positivo es paidos, de paidía. Un niño espiritual que ha nacido de Dios es tecnón. Todos tenemos el Espíritu Santo, todos, tanto los niños, los jóvenes que van creciendo y los padres que son adultos. Pero cuando está en forma negativa, que no ha crecido, es nipiois. Y eso es importante, ¿está? Ahora, la realidad del pecado persistente de los cristianos, el apóstol Pablo lo habla en Romanos capítulo 7, versículo del 8 al 17. El pecado mora en él. Hay algo que va en contra de la ley de Dios y en rebelión. O sea que eso es significativo, el apóstol Pablo lo dice muy bien. Otra cosa importante, entender que los hermanos de la iglesia eran desordenados, flojos y necesitaban un regaño. Sí, el apóstol Pablo los dice. Los corintios, esta iglesia estaba completamente viviendo en pecado. ¿Por qué? Orgullo, divisiones, inmoralidad sexual, capítulo 5, y estaban apañando el pecado. Aunque son ciertamente salvos, porque 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, sabemos que son salvos. 1 Corintios capítulo 4, 15 son salvos. Y 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 también, porque dice hermanos, hermanos, hermanos. 4 años después que Pablo los visitara, él les escribe para confrontarlo y corregir lo que estaba pasando, esos pecados persistentes. Así que, en resumen, tenemos que entender que hay una realidad del cristiano pecador. Sí que hay. Solo un ejemplo de un creyente que persiste en pecar hasta el fin de su vida probaría la realidad de las personas salvas que viven aún en pecado o carnalmente. Ahora, en el viejo pacto vemos también creyentes que han persistido. Saúl, ¿sí? Amasías, un rey. Salomón, ¿sí? Ananías y Zafira en el nuevo pacto. Y los hermanos de Corinto en la cena, que murieron, fueron disciplinados. Duermen, es un eufemismo para significar la muerte física. Ahora, la realidad y las consecuencias que tienen estos cristianos que viven o persisten carnalmente. Las escrituras reconocen la realidad del creyente en pecado porque lo muestra. No hay excusa. El creyente pecador es responsable, cada uno es responsable y dará cuenta de su comportamiento.
Y yo había anotado varios pasajes, lo quiero decir despacito. Hay una disciplina divina, Dios castiga a los que Él ama, lo dice, a quienes necesitan corrección, Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 11. Hay una disciplina en la iglesia que se debe llevar a cabo, hay pecados personales, pecados públicos. A la iglesia se le instruye a que disciplinen y restauren a los creyentes que pecan. En 1 Corintios 5 hay un caso de inmoralidad terrible, según el Tesalonicenses. Hay una disciplina temporal. Los creyentes pecadores y egoístas pueden perder las bendiciones y la plenitud de vida ahora mismo. Ahora mismo. Cuando no somos discípulos del Señor, cuando no nos negamos a nosotros mismos, perdemos las bendiciones y no estamos trabajando en lo que es la piedad. Hay otro caso importante. Pérdidas de recompensa, de lo que habla Corintios. Los creyentes pecadores pueden perder su recompensa en esta vida y en el tribunal de Cristo, al final de sus vidas, cuando el Señor nos venga a buscar. Y eso está en Santiago capítulo 2, versículos del 12 al 13, cuando habla de una fe inútil también, una fe infructuosa, no es inexistente. Pérdida de utilidad, porque los cristianos que no progresan en santificación no deben ser maestros. Los líderes que no progresan en santificación no deberían ni predicar. Podemos pecar, sí, pero el deseo, el estímulo, la sensibilidad hacia el Señor tiene que estar. No hay que tener falta de temor. El temor del Señor es importantísimo. Y puede que sean inútiles para el servicio de Dios, porque no están progresando. Tanto en Juan 15, cuando el Señor da la parábola, o justamente el tema de yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, es la misma forma que en 2 Timoteo capítulo 2, 20 y 21 dice que muchos se retirarán avergonzados si no permanecen en él. Una persona es infiel, le niega al Señor. Bien, pérdida del compañerismo. Los creyentes que viven en pecado caminan en oscuridad y pierden el compañerismo con Dios y con otros creyentes, la relación y la comunión. Primera de Juan, capítulo 1, del 3 al 7. ¿Por qué? Porque dice que no son pecadores, porque piensan que no tienen de qué arrepentirse. Un error muy grande. ¿Y qué interviene después de todo esto? La muerte física. Muy triste. Solo la madurez espiritual hace la unidad cristiana. Yo escucho a muchos hermanos decir diferentes congregaciones, vamos a unirnos. No. Solo la madurez espiritual hace la unidad cristiana. Así que mucho cuidado con el ecumenismo. Nadie está obligado a unirse con otros si no están creciendo y amando a su Señor en lo que es el progreso de su palabra. Palabra pura, así como está. Estas consecuencias, el progreso de la disciplina es importante y la restauración no tienen importancia si aquellos que pecan son incrédulos. Esto es para los que son cristianos. La restauración y la disciplina tienen que ir con los que son cristianos. No vemos ninguna exhortación a hacer a esos pecadores, hacia esos pecadores que se salven, porque el hombre natural, la única manera en la que puede ser salvo es por medio de la obra del Espíritu. Entonces, como conclusión, vemos que tenemos consuelo abundante porque la gracia de Dios es más que los pecados. Mas cuando el pecado abundó, Romanos 5:20 dice, abundó, sobreabundó la gracia. Ninguna cantidad de pecados, hermanos, ninguna puede agotar la admirable gracia de Dios. Pero cada uno de los pecados recibe su consecuencia. Y hay pecados que vos y yo podemos cometer, de los cuales no podemos ser responsables los demás. Ahora, los cristianos carnales existen, sí, la realidad son diferentes. Y he mencionado 4 pasajes importantísimos. 1 Corintios 3, del 1 al 3. 1 Corintios 3, del 11 al 15, que tiene con la recompensa. 2 Timoteo 2, 20 al 21, la utilidad del vaso. Y Hebreos capítulo 5, del 11 al 14, mostrando la inmadurez que hay. La realidad del pecado está en el creyente. El pecador persistente recibirá consecuencias. Ahora el Señor nos anima a nosotros a que en estas 3 clases de tipo, como ya no somos hombre natural, que no nos conduzcamos como el hombre natural o el psíquico, que es almático, que su intelecto y sus emociones están gobernadas por el enemigo o por el príncipe de este mundo, aunque no lo sepan, sino como hombres espirituales que van hacia la madurez. Dios te bendiga, es un poco de todo lo que hemos estudiado. Iglesia local, crece en el Señor, crece en la gracia y están firmes en ellas. Amén.